Bien, estamos ahora con Mesías Guevara, congresista de Acción Popular Frente Amplio, para conversar de lo que viene sucediendo en las investigaciones de la Comisión Ancash en el Congreso, y al final también vamos a aprovechar para preguntarle por esta propuesta que viene de modificar la ley de telecomunicaciones. Congresista, buenas noches, gracias por estar Gracias, aquí David, con por la nosotros. invitación. Bien, la semana pasada estuvo el ex fiscal de la Nación, el señor Peláez, en la Comisión Ancash. Vamos a hablar de ese tema en particular en un momento, pero quería preguntarle sobre cómo van las indagaciones del Congreso en el caso Ancash, porque fue el primer gobierno regional que desencadenó luego todas estas investigaciones, presiones preventivas ya de diferentes presidentes regionales. ¿Cuáles son las conclusiones a las que están llegando ustedes respecto a lo que ha sucedido en Ancash, pero no solamente respecto a el señor Álvarez y quienes operaban políticamente ahí, sino lo que sucedió en las demás instancias del gobierno que no, o del Estado que no intervinieron en su momento? Efectivamente, David, es bueno que se sepa que nosotros hemos hecho un diseño de la investigación. Ya la semana pasada hemos concluido la primera fase. La primera fase que diseñamos nosotros fue con el objetivo de recoger la información pertinente. Oficiamos de manera inmediata a las diversas instituciones. Nos llegó bastante información, mucha información, no nos podemos quejar de ello. Luego también invitamos a los representantes máximos de las importantes instituciones que, como muy bien lo has manifestado, forman parte del Consejo de Estado, como el Poder Judicial, como la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría, tanto Anticorrupción y Lavado de Activos, y también la propia Policía Nacional del Perú, y eso lo hemos concluido la semana pasada. Es decir, ya hemos concluido la primera fase. Ahora, esta semana nos hemos tomado no un respiro, sino un trabajo de gabinete donde vamos a seguir procesando la información, y luego ya reanudaremos con otras invitaciones, pero ya prácticamente con personas que ya no vienen como invitados, sino que vienen como testigos o como investigados. Y eso lo definen esta semana. Bueno, estamos en esta semana calificándolo, evaluando, y también prueba de ello es que, por ejemplo, de este trabajo, con el presidente del Poder Judicial, por ejemplo, buscamos y le hemos solicitado, hemos trasladado las preocupaciones del pueblo de Chimbote y de toda la región de Ancash en general, como Huaraz también. Ellos están muy preocupados por la actuación de los jueces y de los fiscales también. En el caso de los jueces, nosotros hemos trasladado la preocupación, incluso que le hemos solicitado que evalúe incluso la permanencia de los jueces supremos o superiores, perdón, ahí tanto en el Distrito Judicial del Santa como de Ancash. Ahora, vamos a ese punto en particular, porque creo que ya qué pasó en Ancash, la corrupción, los periodistas comprados, la centralita, los gremios de construcción civil que operaban en paralelo, los empresarios beneficiados, todo como que está más o menos claro. La red, ¿no? Una red, La una red. estructura. Lo que no termina de quedar claro son ciertas decisiones tomadas, por ejemplo, por el señor Peláez o por el hoy fiscal, el señor Carlos Ramos Heredia, respecto a los fiscales que estaban investigando esos casos en Ancash. De las declaraciones que ustedes ya han recibido, explicaciones, ¿ha encontrado alguna válida, o sea, digamos, que justifique cuál fue el porqué de la posición del señor Peláez sobre los fiscales que fueron, por ejemplo, separados en el caso de la centralita? ¿Qué cosa ha comentado? Bueno, mira, por la característica de lo que es el tema de la reserva del caso, no puedo entrar en mucho detalle, pero sí lo que puedo decir es que él ha dado sus explicaciones como él ha ido a la comisión, ha dado sus descargos, ha dado su explicación, ha fundamentado su explicación, pero sin embargo nosotros lo que vamos a hacer ahora es todo lo que él nos ha manifestado, lo vamos a contrastar con otros fiscales, con los fiscales que fueron cambiados en algunos casos y en otros casos despedidos. No solamente por el caso de la centralita, sino por otros casos, Claro. otros casos muy importantes, como por ejemplo el tema de la señora fiscal Vilcatoma, el señor fiscal Toledo, que también fueron cambiados del distrito fiscal de la provincia del Santa, y eso también él lo ha explicado, pero ahora tenemos que escuchar a la otra parte, para de esa manera poder evaluar. Y la actuación del fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, en estos momentos y también está en una investigación, digamos, muy avanzada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, vamos a manejar la información, el proceso de información del señor fiscal José Pelaya Bardales, para no interferir con lo que viene haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, sin entrar en los detalles de lo que dijo el señor Peláez, su interpretación de lo que he escuchado hasta el momento, ¿cuál es? ¿Qué cosa es lo que pasó? Yo creo que lo que él ha dado, la interpretación que lo puedo dar es que es urgente y obligatorio, que debemos contrastarlo
con lo que han hecho, con la versión de los otros fiscales. Y por supuesto también todo lo derivado al Consejo Nacional de Magistratura. Entonces falta una etapa Sí, sí, sí. todavía. Para este caso del fiscal Peláez, Claro que es un caso en un particular. caso particular. Ahí sí, en este caso sí falta contrastar con lo que digan los otros fiscales. Ahí sí falta y de esa manera ya... pero hay un tema también que debemos de tomar en cuenta, un caso específico que es del fiscal Farro, Dante Farro. Él sí, también hay un tema procesal diferente, o sea que hay muchas actuaciones diferentes por el caso de estos fiscales y los fiscales de la centralita y específicamente sobre el señor fiscal Dante Farro. Ahora, en términos de las facultades del Congreso, luego de la investigación, ¿qué cosa espera el ciudadano de las conclusiones? O sea, ¿qué cosa es lo máximo que puede pasar? Bueno. Porque, digamos, lo que está quedando claro es que el gobierno, el Estado puede actuar sobre los presidentes regionales, los mete a la cárcel, yo qué sé. Lo que no termina de quedar claro es qué cosas podemos hacer como sociedad frente a aparentes arbitrariedades o ineficiencias del Ministerio Público o en el Poder Judicial, donde ya ahí no queda muy claro cómo actuar. ¿Qué facultad tiene el Congreso para tener cierto nivel de intervención y lograr reformas en esas instituciones? El Congreso de la República, específicamente en torno a los fiscales supremos, tiene la facultad dos cosas. Uno, trasladar lo investigado al Consejo Nacional de Magistratura para que ellos hagan sus acciones de manera urgente, incluso ellos hasta pueden recomendar la suspensión y hasta la separación del juez del fiscal supremo. Y por otro lado, también dentro... ¿Pueden solicitarlo a quién? Él mismo, sé que el Consejo Nacional de Magistratura puede, digamos, retirarlo. Ah, claro, sí. Pero el Congreso... el Congreso lo que puede hacer es acusarlo constitucionalmente. Es decir, eso es lo que nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, derivarlo todo lo actuado al Consejo de la Magistratura y lo otro es acusar directamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo cual es un tema bastante duro para un ¿Y usted ve en el Congreso, en la comisión en particular, una motivación de llegar hasta ese nivel? Bueno, nosotros como Congreso, como comisión, hasta ahora estamos haciendo un trabajo bastante compacto, bastante profesional, serio e imparcial. Y por eso hemos avanzado lo que hasta ahora hemos avanzado. Hemos avanzado bastante en el tema de la información, procesamiento, incluso a tal punto. Nosotros tenemos hasta el 15 de diciembre y estamos recién el 30 de junio y ya hemos avanzado en una parte que yo considero que no hemos caminado, hemos corrido incluso porque hasta hemos tenido sesiones maratónicas hasta de 4 horas durante 2 días seguidos para de esa manera avanzar. Los nombres que también me he olvidado de manifestarle que también hemos conversado con nosotros es de la señora Ana María Aranda de la ODMA y el señor Talavera del Consejo Nacional de Magistratura. Es decir, hemos cerrado todo lo que es el circuito de control de fiscalización y de monitoreo. También ha estado con nosotros el Contralor General de la República, es decir, hemos cumplido con todas las autoridades. Ahora que se ha creado una comisión para investigar al empresario Rodolfo Orellana, ¿cuál es el nivel de comunicación que va a existir? Porque el empresario Rodolfo Orellana ha estado muy vinculado a lo que ha pasado en Ancash y seguramente va a aparecer en las investigaciones que se están realizando en otras regiones del país. Con lo cual seguramente va a comenzar a quedar más claro el ámbito de esta red de corrupción en diferentes regiones. ¿Cuál es el nivel de articulación, comunicación que va a haber en el Congreso para tratar de que no quede nuevamente en casos como que aislados o que termine pagando responsabilidad de la culpa una sola persona cuando la red es lo que más debería preocuparnos como sociedad? Es decir, cómo sobrevives tanto tiempo como corrupto en el Perú sin que te pase absolutamente nada. La observación que haces es muy buena. Es decir, lo que hay acá es toda una red. No solamente es una persona. Y esa red no sabemos a dónde nos puede llevar. Lo que yo sí puedo adelantar es que nosotros, en esta primera fase que hemos concluido, hemos identificado aproximadamente más de 100 personas, entre personas naturales y jurídicas, que estarían en estos momentos en una fase ya de investigados. Es decir, la red es bastante, que son de consejeros, son empresarios, son testaferros, periodistas, son, digamos, alcaldes también y autoridades que están bastante metidos en este tema. Y por lo tanto, en esta red que es amplia, es importante ver todas esas conexiones, todas esas relaciones. Pero el tema está de que en el caso del señor Orellana, la comisión que se ha formado en esta legislatura última es para ver todo el tráfico de muebles, terrenos, todos esos temas. Nosotros ahí, eso lo ven ellos directamente,
Por ejemplo, van a investigar sobre los locales de la Fundación de Niño de Perú, el tema de Emilio Valdizán. Entonces, eso sí es específicamente de esa comisión. Bien, con esta Guevara, una pregunta final. ¿En qué quedó su proyecto para modificar la ley de telecomunicaciones? Bueno, el proyecto sigue vivo, no se ha archivado. Digamos, hemos tenido... Pero no está, digamos, ¿está en las prioridades del Congreso ahora? Porque... Sí, sí. Lo que pasa es de que lamentablemente el Congreso entró en una etapa, una vorágine impresionante de diversos proyectos de ley, iniciativas legislativas. Yo también me metieron a la Comisión de ANCAS, entonces estaba en un remolino permanente, pero es bueno anunciar de que ya existe un predictamen. Lamentablemente no se pudo debatir porque en esos momentos se produjo todas unas últimas reuniones que generaron que al final no haya quórum en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Lo que nosotros vamos a hacer en estos días es seguir conversando con las diversas organizaciones sociales. Por ejemplo, por ahí he recibido un mensaje de manera indirecta de IDB, que son una asociación de diversas organizaciones. ¿Están preocupados por el tema de la publicidad online, de la regulación de la publicidad online? Correcto, y eso es bueno conversarlo. Es bueno conversarlo porque eso no lo he planteado yo, eso lo ha planteado, si no me equivoco, OCIPTEL, que lo planteó dentro de la parte del debate, y por lo tanto hay que conversarlo. Estamos abiertos, por eso digo de que es muy importante que nosotros en estos días que se paraliza, digamos, el tema de la legislatura, porque reiniciamos a inicio del mes de agosto, seguir conversando y luego ya plantear esos cambios, y yo no tengo ningún problema en consensuar. Ahora, además de la publicidad online, la principal preocupación de los usuarios es el tema de la calidad. Claro, eso es. Ya se aprobó la ley para facilitar el tema de la instalación de antenas. Está el proyecto que va a construir toda esta red dorsal por la Sierra del Perú. ¿Cuál era el otro tema importante en su proyecto? La otra ley, que también es bueno decirlo, es el tema de la ley de OCIPTEL. Es decir, darle mayores prerrogativas que tiene que ver directamente con el control y fiscalización de la calidad de servicio. Es decir, ver que las operadoras cumplan. Claro que ahí habido bastante debate, incluso los detractores de esta ley decían que le faltaba predictibilidad. Pero ya se demostró, incluso se debatió tanto en la comisión... A los usuarios nos falta predictibilidad también. No, ya sé. Pero en este caso específico ya se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor y también en la Comisión de Economía. Para darle mayores facultades a los CITEL. Sí, es necesario, porque mira, en todo lo que es el escenario de las telecomunicaciones, si hacemos un análisis de los stakeholders desde el punto de vista estratégico, vamos a encontrar por un lado a los usuarios, a los proveedores de tecnología, a los operadores, como telefónicas, empresas, vamos a encontrar al órgano regulador y vamos a encontrar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro de todos estos jugadores o stakeholders, simplemente el más débil es el OCIPTEL, que no tiene prerrogativas para controlar y vigilar la supervisión de la calidad de servicio. Si nosotros comparamos a los OCIPTEL con OCITRAN y con otras, vamos a encontrar que está muy por debajo. Y si lo comparamos con los niveles de la región de Sudamérica, vamos a encontrar que está muy por debajo. Por lo tanto, es importante. Si nosotros no fortalecemos a OCIPTEL, simplemente el mercado de las telecomunicaciones no va a funcionar. Bueno, yo veo bien difícil su proyecto, ese proyecto. Ahora que el Ejecutivo... No, es que está aprobado. No, pero lo que voy es que en la comisión. En las dos comisiones. Por eso falta ir al Pleno. No, pero el Pleno tiene que apoyarse. Pero yo le digo, el Ejecutivo acaba de mandar un paquete de medidas donde básicamente está en aras de facilitar la inversión privada, reduciendo ciertas facultades de los reguladores ambientales, laborales. En el caso de OCIPTEL, el tema de la control de la infracción, digamos, de las penalizaciones a los operadores, porque ahí se habla de un castigo perverso, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, la UEFA, que pasaría ese castigo pasaría a financiar los recursos de ellos. Pero en el caso de OCIPTEL no. Es decir, todas las infracciones que pone OCIPTEL no va a OCIPTEL, sino va al FITEL. Es del Fondo de Inversión de las Telecomunicaciones que controla el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, que por ese lado hay que diferenciar lo que pueda ocurrir con la UEFA o con OCIPTEL. Además, en caso de las telecomunicaciones es un mercado muy maduro, entonces este tema que ha argumentado el MES de un proceso de aprendizaje para los operadores no debería existir, bueno, salvo que se inventen algo nuevo. Lo que pasa es que ahí hay que ser claro, ¿no? O sea, que hay que decir al ministro Castilla, con mucho respeto, que conozca bien el sector. Pero el paquete de medidas que manda el Ejecutivo lo están aprobando así, pero rapidito en el Congreso, sin mucha discusión. Mañana, el miércoles, hay comisión permanente y nosotros hemos presentado un dictamen en minoría. Sé que vamos a perder. ¿Para qué tema? Para todo esto, el tema del plan reactivador, porque a nosotros no nos parece que sea de la manera como se está planteando. Por ejemplo, en el tema tributario, en la condonación, no se dice, no se explica el tema relacionado a quiénes son los beneficiados.
Y eso es muy Eso ha preocupante. habido. Sí, bueno, falta la lista, pero sí, claro, Ojo, falta ojo, hay una lista antigua del 2011, pero hay que verla actualizada. ¿Qué día es el debate, El perdón? miércoles. El miércoles. Bueno, vamos a estar Entonces atentos a lo ahí que hay que pase estar atentos. y conversaremos sobre eso. Muchas gracias por haber Gracias, estado acá. David. Que la vaya muy Gracias. bien. No. Bien, como les comenté al inicio del programa, hoy se produjo la licitación del gasoducto sur peruano, luego de que se entregara al consorcio Enagás Odebrecht. El consorcio perdedor salió a denunciar supuestas irregularidades. Luego de ello, el ministro de Energía y Minas, el señor Mayorga, se vio obligado a salir a explicar o aclarar estos puntos. Vamos a ir ahora con las explicaciones que él dio respecto a esta licitación. Yo me despido de ustedes hasta mañana.